Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 15. Bolivia, economía hipotecada al imperialismo chino. Semana del 8 de marzo de 2024. Economía hipotecada al imperialismo chino. El MAS adoptó un discurso antiimperialista, apuntando a la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, 17 años de gobierno han hipotecado Bolivia a un imperialismo más abyecto y depredador, en un contexto de abierta corrupción. China se ha convertido en el principal socio comercial de Bolivia, en una relación totalmente asimétrica y deficitaria. También es el principal acreedor en una deuda bilateral equivalente al 10% del PIB, triplicando el valor oficial. El mayor producto de exportación, oro metálico, está entregado a la voracidad china, sin que se reditúe beneficios a Bolivia. La riqueza del litio también fue entregada a China, en contratos secretos e improductivos. Si a ello añadimos que las reservas del oro metálico también han sido pignoradas en favor de China, el cuadro está completo. Ningún voto ciudadano podría legitimar semejante daño realizado al país. Bolivia y el imperialismo chino. La confrontación económica sino-americana debe ser entendida a escala global, como en su momento fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que tampoco dejó de tener aspectos de manipulación por los verdaderos poderes financieros del planeta. Fuente de su pasado milenario e imperial y de su inmenso territorio y población, China era el candidato ideal, transferencia de tecnología occidental mediante. Al retirarse Estados Unidos del escenario boliviano, con el advenimiento del MAS, China ocupó inmediatamente este espacio, con la aquiescencia norteamericana monopolizando las relaciones económicas y financieras de Bolivia, saltando las formas del sistema financiero internacional, pudiendo operar así en un contexto de total discrecionalidad y arbitrariedad, dando lugar al mayor entreguismo de los recursos naturales que experimentó Bolivia. El agravante del factor chino. Al saqueo crónico de las economías de América Latina, ahora se ha sumado el factor chino, que con la fachada de ser una alternativa al orden internacional imperante, profundiza el empobrecimiento de los países como Bolivia. Los chinos son como menos sutiles que las transnacionales occidentales, corrompiendo abiertamente a gobernantes, capturando las materias primas, depredando el medio ambiente y atacando las reservas internacionales, mientras se presentan como una opción de financiamiento y cooperación. En la práctica son los agentes del poder económico y financiero global, para el robo descarado y sin guante blanco de nuestras riquezas, llegando hasta poner en riesgo nuestra soberanía. Endeudamiento con China es sinónimo de inestabilidad y colapso económico. Más de 10 países pobres que están atravesando agudas crisis económicas, entre ellos Pakistán, Kenia, Zambia, Laos y Mongolia, tienen como característica común que su principal acreedor es China. Los préstamos chinos se caracterizan por ser leoninos, no solo en cuanto a las elevadas tasas de interés, sino y lo más grave con respecto a exigencias con respecto a garantías en términos de reservas internacionales, divisas y hasta materias primas. Ni qué decir que esta poca transparencia, que se conjuga con la participación de empresas chinas fantasmas para la adjudicación de grandes obras públicas, alimenta la corrupción en los países supuestamente beneficiarios. Recordemos que China es el principal acreedor de Bolivia, y curiosamente ahora también la economía boliviana está al borde del colapso. Es muy probable que mayor información sobre la realidad de las operaciones financieras del oro metálico de las reservas internacionales darán muchas luces al respecto. Esperemos que no estén depositadas en calidad de garantía por estos préstamos, o ese sea su destino. Falta de transparencia en el Banco Central y deuda con China. La base de los mercados financieros es la confianza, que se traduce en información veraz y oportuna. El Banco Central de Bolivia tendría que ser la institución más creíble. Lamentablemente sucede todo lo contrario. Además de la demora en la información que publica sobre las reservas internacionales y oro metálico en particular, instituciones muy serias del exterior vienen de publicar cifras de endeudamiento bilateral con China muy superiores a las oficiales. 4.100 millones del gobierno de Estados Unidos y 3.200 millones de dólares de la Universidad de Boston, contra solo 1.419,8 millones del Banco Central. Una diferencia de más del doble en un caso y prácticamente el triple en el segundo. No sería de extrañar que esta diferencia en el endeudamiento con China esté directamente relacionada con la situación real de las reservas en oro metálico, es decir, que fueron pignoradas. China y sus intereses en el oro boliviano. China se encuentra en un agresivo plan de compra de oro metálico para fortalecer sus reservas y para ello está recurriendo a todos los medios a su disposición, compra de oro metálico en los mercados internacionales, pero principalmente adueñarse del oro metálico de los países en vías de desarrollo, que han caído en sus garras a través de préstamos internacionales, comercio exterior o inversión directa, aprovechándose de liderazgos locales corruptos que están dispuestos a comprometer los recursos de sus países
a cambio de ventajas económicas y financieras personales. Bolivia es el paradigma de este modelo, donde se han concentrado estos factores a la vez. Por un lado, las reservas en oro metálico cayeron presas del endeudamiento externo con China, situación que se agrava día a día con la actual escasez de dólares. Por otro lado, el gobierno no ha dudado en violar todo tipo de leyes para que el capital chino explote a discreción los ingentes yacimientos bolivianos de oro y sirva de tránsito para el oro ilegal de países vecinos. Por último, hasta el oro blanco, el litio boliviano, ha caído en manos chinas. El verdadero objetivo de la nueva ley del oro. Ante la actual crisis de balanza de pagos y cambiaria que vive la economía boliviana, el gobierno ha planteado la necesidad de una ley del oro que le permitiría fortalecer las reservas internacionales netas, comprando y vendiendo oro, así como realizando operaciones financieras internacionales. La realidad es que el gobierno ya contaba con todas las facultades para comprar oro, si así lo deseaba, por lo cual este argumento no es válido. Segundo, la venta de oro metálico en los mercados internacionales era muy sensible políticamente, razón por la que tampoco fue el argumento principal. Lo más probable es que la única fuente de divisas de libre disponibilidad, China, estaba exigiendo ignorar las reservas en oro existentes como garantía, verdadero objetivo de esta ley. Ley del oro y cumplir compromisos con China. Es evidente para todo observador de las relaciones económicas internacionales que el actual gobierno boliviano ha optado por China como su principal aliado. Prueba de ello es que China se constituye en el principal acreedor de Bolivia, que empresas chinas han sido elegidas para desarrollar las ingentes reservas de litio boliviano, y recientemente se habla de instalar un banco chino en Bolivia, de adoptar el yuan como moneda de reserva o divisa, y ya directamente que el Banco Unión esté operado en yuanes para resolver la escasez de dólares. En este contexto, no es de extrañar que el oro metálico de las reservas internacionales netas de Bolivia estén también comprometidas con el gobierno chino. Es de conocimiento público que China exige que los estados garanticen sus obligaciones financieras con sus reservas y los ingresos provenientes de las materias primas de cada país. Bolivia no tiene por qué ser excepción. Entonces, la ley del oro viene a salvar un gobierno que ha empeñado hasta la camisa con China. China y el oro boliviano. El reciente anuncio del presidente Arce con respecto a sustituir el dólar norteamericano por el yuan chino en nuestras reservas internacionales viene a confirmar y sacar a la luz pública la nefasta estrategia del MAS, de vender los recursos naturales de Bolivia a China por solo prebendas personales, a la entrega vergonzosa del oro blanco, el litio, ahora le sigue el oro. A pesar de su discurso de estabilidad, el gobierno sabe que ha tocado fondo y que la única opción que le queda para evitar los ajustes económicos necesarios es China, que está dispuesta a financiar el despilfarro e irresponsabilidad del gobierno a cambio de nuestras materias primas. Es así que a través de la nueva ley del oro, el Banco Central de Bolivia se encargará que todo el oro generado por la economía saqueadora del oro, que curiosamente está en manos chinas, acabe en China a cambio de una divisa cuestionable, el yuan, que solo servirá para importar más productos chinos. A Bolivia no le quedará nada, más allá de seguir incubando una crisis de características venezolanas, todo un escándalo. China, la tabla de salvataje del gobierno. El gobierno está gastando sus últimos cartuchos en la carta china, apuesta poco efectiva y altamente peligrosa. Se viene de anunciar un mecanismo de swap con el yuan, forma encubierta de liquidar lo que queda de reservas en oro metálico, saltando la autorización legislativa. Se menciona también la instalación de un banco chino, con el objetivo de bajar la presión sobre la demanda de dólares. En sí se trata simplemente del brazo operativo para canalizar los yuanes que lleguen al Banco Central, mediante el ya mencionado swap a las importaciones provenientes de China. Por último, se acaba de anunciar otra planta de litio, con una empresa china que no tiene ninguna relevancia práctica en el actual contexto de urgencia. Estas medidas no tendrán ningún efecto para salir de la crisis de balanza de pagos, ya instalada en Bolivia. Más bien entregarán a Bolivia de pies y manos a la voracidad china. Yuanes chinos en la economía boliviana. El reciente acuerdo de corresponsabilidad entre el Banco Unión y el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC por sus siglas en inglés, estaría principalmente orientado a facilitar el comercio bilateral, permitiendo que importadores bolivianos de productos chinos paguen directamente en yuanes y exportadores bolivianos a China reciban su dinero en yuanes, sin pasar por el sacrosanto dólar. La interrogante es que exportadores chinos y bolivianos aceptarán yuanes, fuera de empresas estatales o controladas por el Estado.
El 2023 este tipo de operaciones no llegó ni a 100 millones sobre un comercio total que superó los 3.000 millones de dólares, apenas un 3%. Sin embargo, este acuerdo también servirá para las inversiones y créditos chinos en Bolivia, es decir que el Estado boliviano recibirá yuanes por estos conceptos, que se convertirán en reservas internacionales de baja liquidez. Basta de cuentos chinos. El nivel de entreguismo masista a la voracidad china a cambio de dádivas está poniendo en riesgo la sobrevivencia de Bolivia. No solo que las estadísticas de endeudamiento bilateral con China que manejan las agencias de inteligencia superan en 3 veces a las mentirosas que publica el Banco Central, que el negocio ilegal, por cierto, del principal producto de exportación, oro metálico, está totalmente dominado por mafias chinas, con total protección gubernamental, que los contratos para explotar el litio, leoninos por cierto, son secretos, además de inútiles a la fecha, y que las reservas de oro metálico ya han sido totalmente ignoradas en favor del gobierno chino, sino que ahora se trabaja intensamente en la llegada de un banco chino, para que blanquee todos estos negocios ilegales y criminales del régimen.